Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial. Comencemos. Ya ustedes deben conocer que la resistencia islámica de Irak se hizo responsable por el ataque a la instalación militar de los Estados Unidos en Jordania. Esto naturalmente era de esperarse, porque es la organización sombrilla de todos los pequeños grupos respaldados por Irán que operan en Irak y en Siria. Los que siguen mis videos ya deben haber hecho la conexión basado en mis comentarios sobre la actitud que ha tomado el gobierno de Irak condenando la presencia de las bases militares de Estados Unidos y culpándolos de que por su presencia es que se realizan estos ataques y que si ellos no estuvieran presentes, esta violencia no se estaría suscitando, donde les mencioné que se han comenzado conversaciones para que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se retiren de Irak. Eso es un catalítico y hace que estos grupos estén más confiados y se sientan que tienen la aprobación del gobierno de Irak para continuar con sus ataques. Y quién sabe si, conociendo que por lo que se ve han sido exitosos en Irak, han decidido utilizar la misma técnica en Jordania para que Jordania también los culpe de crear inestabilidad en su territorio y les solicite que también abandonen el país. Todavía lo que no se ha mencionado sobre este incidente es a quién dentro de la base se va a responsabilizar por el fallo de las defensas que protegen la vida de los soldados que están sirviendo en esa base militar. La excusa de que se confundió el dron enemigo por un dron estadounidense entiendo yo que es inaceptable, porque para confundirse los dos drones tendrían que estar volando uno encima del otro para que la señal del radar indicara que es un solo objeto. Relacionado a este incidente y al mensaje de Joe Biden, en ningún momento de sus palabras se mencionó el nombre de Irán, cuando indicó que Estados Unidos iba a responder en el momento indicado a los responsables del ataque a la base en Jordania, donde fue la prensa la que le añadió palabras al presidente Biden de atacar a Irán. El mayor general Hossein Salami, de los Guardianes Islámicos Revolucionarios en Irán, indicó de que Irán responderá a cualquier amenaza o agresión de los Estados Unidos. Aquí tenemos que explicar una diferencia que existe, donde yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, en un momento no estuvieron claros en entender la diferencia entre las Fuerzas Armadas Quds y los Guardianes Islámicos Revolucionarios de Irán, que también se conocen como las Fuerzas Islámicas Revolucionarias de Irán. Los Quds eran comandados por el asesinado general Soleimani, donde ahora su líder se llama Ismail Ghani. Los Quds son un grupo especializado de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán, que se encargan de todas las operaciones de Irán en el extranjero y se especializan en guerra no convencional. Como su responsabilidad son las operaciones militares y el espionaje extraterritorial, los Quds son los que respaldan a grupos como Hezbollah, Hamas, los hutíes y las milicias pro-Irán en Irak, Siria y Afganistán. Aunque los Quds son una rama de las Fuerzas Islámicas Revolucionarias de Irán, se reportan directamente al Ayatollah Khomeini. Conociendo lo anterior, ahora voy a citar lo que dijo el general Salami a través de la prensa del país de Irán.
y cito: escuchamos amenazas provenientes de funcionarios estadounidenses. Les decimos que ya nos han puesto a prueba y ahora nos conocemos. Ninguna amenaza quedará sin respuesta. Cierro la cita. Por otro lado, el embajador de Irán a las Naciones Unidas dijo que Irán respondería de manera decisiva a cualquier ataque en su territorio, sus intereses o ciudadanos iraníes fuera de sus fronteras. Mientras tanto, el grupo conocido como Kataib Hezbollah en Irak alegadamente indicó en el día del martes de esta semana que suspendía sus acciones militares contra los Estados Unidos para evitar avergonzar al gobierno de Bagdad. Con respecto a esto, algunos comentarios en las redes sociales es que este comentario por este grupo respaldado por Irán es producto de que están temerosos por la venganza que puede tomar Casablanca por el ataque a la base militar en Jordania. Hay que hacer la siguiente aseveración. Tal vez ustedes, pero yo no. Yo no he visto ningún comunicado que indique cuántos combatientes de estos grupos respaldados por Irán en Siria y en Irak han muerto desde que comenzaron estos ataques contra instalaciones de los Estados Unidos, donde a su vez Estados Unidos ha contraatacado a estas milicias. Tiene que haber un número de muertos que todavía no se ha revelado por estos contraataques de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Relacionado a lo anterior, se dice que las fuerzas de Quds están disminuyendo la cantidad de personal desplegada en Siria, alegadamente debido a que quieren disminuir el peligro que sus soldados y oficiales sean víctimas de los ataques que ha realizado Israel contra objetivos de Irán en Siria, donde según el medio noticioso Reuters ya han muerto más de una docena de los miembros de Quds en Siria, incluyendo generales. Uno de estos generales fue el general Mausavi, que en estos momentos debe estar en el más allá con el general Soleimani. También se reporta de que los barcos petroleros de Rusia están transitando por el Mar Rojo de forma segura, ya que para los hutíes no son un blanco de interés. Y durante el día del miércoles de esta semana, los Estados Unidos conducieron ataques adicionales en Yemen, destruyendo una facilidad que tenía 10 drones que estaban siendo alistados para dispararse contra barcos mercantes en el Mar Rojo. Más se informa que la Marina de Guerra de los Estados Unidos derribó 3 drones y un misil antibuque que fueron lanzados contra barcos mercantes en el Golfo de Adén. No se reportaron ni heridos ni daños a ningún navío. Durante la Asamblea de la Unión Europea se llegó a una decisión de que se va a lanzar una misión naval en el Mar Rojo en las próximas 3 semanas, pero a más tardar en el mes de marzo, para ayudar en la defensa de los barcos mercantes que son atacados por los rebeldes hutíes. Según el artículo publicado por Prensa Asociada, uno de estos países quiere liderar esta misión en el Mar Rojo. Estos países son Francia, Grecia e Italia, donde también uno de ellos quiere determinar dónde va a estar el centro de comando de esta operación naval militar especial en el Mar Rojo. A mí me extraña mucho que aparezca el nombre de Italia, porque su presidente, la señora Meloni, hace unas pocas semanas atrás dijo que su país no se iba a involucrar para que no asociaran que Italia estaba respaldando a Israel. En las noticias anteriores, yo les expliqué a ustedes
cuál era el impacto económico que estaba teniendo esta crisis en el Mar Rojo que afecta al Canal de Suez en el país de Egipto, donde su Producto Bruto Nacional iba a ser afectado en el año 2024 por una cantidad que excede los 100 billones de dólares. Y me llama mucho la atención de que pese a este enorme potencial de pérdida de tantos billones de dólares para el país de Egipto, que ellos no sean parte de esta coalición para proteger los barcos mercantes que transitan a través del Canal de Suez, donde no estoy hablando de que se envuelvan en ataques contra los hutíes, estoy hablando de que por lo menos se envuelvan en interceptar los misiles y drones lanzados por los hutíes y que de alguna manera tomen parte en conversaciones diplomáticas con los hutíes para que se suspendan las agresiones. Durante el día del jueves de esta semana, también salió publicada una noticia que indica de que Sudáfrica ha levantado la voz de alerta diciendo de que el gobierno de Israel se prepara para decirle a la Corte Internacional de Justicia que no reconoce las decisiones tomadas en contra de Israel y que no va a tomar ninguna medidas para evitar actividades relacionadas a actos genocidas en contra de los palestinos. Lo único que yo puedo decir a este respecto es que Israel, número 1, no ha cesado de bombardear la ciudad de Khan Younis. Número 2, no ha disminuido sus actividades terrestres en poblados y ciudades habitadas por palestinos en la Franja de Gaza. Número 3, no ha hecho un gran avance para que los ciudadanos palestinos puedan recibir comida, ayuda médica y materiales de primera necesidad. Y número 4, no se ha retractado de sus acusaciones contra la Agencia de las Naciones Unidas a cargo de buscar donaciones para causas humanitarias en la Franja de Gaza, donde por el contrario ha incrementado sus ataques contra esta organización, diciendo que esta organización está controlada y liderada por agentes de Hamas, donde el dinero que las naciones dan para estas ayudas humanitarias es el dinero que es desviado por Hamas para su maquinaria militar. O sea que prácticamente acusa directamente a las Naciones Unidas de ser un organismo que junto con Irán financia y apoya a Hamas. Quiero ahora mencionar que ocurrió un episodio en el Mar Rojo donde el destructor de misiles USS Gravely fue atacado nuevamente por un misil lanzado por los hutíes, donde por una razón que no se ha hecho pública, el destructor, en vez de utilizar sus misiles interceptores, utilizó lo que se conoce como su metralleta guiada por radar de nombre Cygnus, que derribó el misil hostil a 1 kilómetro de distancia del destructor, cuando antes los misiles interceptores anulaban la amenaza a 12 kilómetros de distancia. Con respecto a la situación en Ucrania, hoy ha sido un día de una gran victoria para el presidente Zelensky de Ucrania, ya que la Unión Europea le pasó el rolo por encima a Hungría, aprobando una ayuda destinada a Ucrania que suma 54 billones de dólares o 54.000 millones de dólares. Esta ayuda no es inmediata. Se va a extender en pagos hasta el año 2027, con el primer desembolso de dinero de más o menos 4,5 billones de dólares para el mes de marzo de este año. Esta reunión se llevó a cabo mientras los agricultores de Bélgica utilizaron sus tractores para bloquear el acceso a las oficinas de la Unión Europea, donde durante su protesta lanzaron diferentes objetos a los policías que estaban custodiando el edificio.
Las novedades en el conflicto de Ucrania son las siguientes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reclaman que durante el día del jueves de esta semana, varios de sus drones marinos impactaron lo que se conoce en términos marinos como una corbeta rusa llamada Ivlovets, que estaba patrullando el lago Donuslav, en la parte este de la península de Crimea, como pueden ver en la pantalla, donde el gobierno de Ucrania hizo público el video captado por estas lanchas autónomas durante su ataque a esta corbeta. Por otro lado, la situación en la ciudad de Avdiivka no es muy favorable en estos momentos para el ejército de Ucrania, debido al intenso bombardeo de los rusos, que se ha incrementado en los poblados y ciudades cercanas a Donetsk, donde el gobierno de Ucrania acusó a Rusia de estar utilizando de forma limitada armas químicas en el campo de batalla. Además, Rusia volvió a acusar a Ucrania por el derribo de su avión en la zona de Belgorod, indicando que se utilizaron misiles lanzados de baterías Patriot en una localización en la periferia de Kharkiv, pero no mostraron segmentos de estos misiles, de la misma forma que no han mostrado los cadáveres de los prisioneros que fallecieron en este siniestro, y se ha negado a devolver los cuerpos de los alegados prisioneros muertos en este incidente en la ciudad de Belgorod. Los rusos alegan que han recolectado todos los pedazos humanos del estrellamiento y que tienen un archivo de DNA de cada uno de los que viajaban en ese avión, y continúan tratando de proyectar de que este acto debe ser condenado por el mundo, penalizando a Ucrania, donde, como les expliqué anteriormente, Rusia nunca se comunicó con Ucrania para informarle de que el avión tenía prisioneros en tránsito de guerra, para asegurarse que el avión, que es un legítimo blanco militar, pudiera llegar a su destino con los prisioneros. Y tratan de proyectar que el derribo de este avión es un crimen contra la humanidad, olvidándose por completo que el 17 de julio del año 2014, el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue destruido por un misil ruso mientras volaba por encima de la zona controlada por Rusia en Donbass, donde fallecieron 283 pasajeros y 15 personas de la tripulación, donde el 17 de noviembre del año 2022 se condenó en ausencia a 2 rusos y a un separatista ucraniano, y se estableció en la corte que estas 3 personas estaban bajo completo control del gobierno ruso, donde no se puede clasificar el vuelo 17 de Malaysia Airlines como un blanco legítimo militar. La gran mayoría de los pasajeros eran de los Países Bajos, o sea, de Holanda. El avión estaba volando a 33.000 pies de altura, que es la altitud que utilizan los aviones de pasajeros cuando están haciendo vuelos intercontinentales. Tenemos que añadir al tema de Ucrania que se llevó a cabo un intercambio de prisioneros rusos y ucranianos en una localización que se ha mantenido en secreto, donde unos 200 rusos y 200 ucranianos regresaron a sus respectivos países. En otras noticias, durante el miércoles de esta semana, salió publicado un artículo que tiene el siguiente título: Israel y el Líbano se están preparando para una guerra que nadie quiere, pero parece que es inevitable. Se dice que esta guerra va a ser mucho más destructiva que cualquiera de los confrontamientos entre estas dos naciones en el pasado, donde hacen mención de la crisis que hubo entre estos dos países en el año 2006, donde se alega que Israel no pudo vencer
a Hezbollah. Durante el día del jueves de esta semana, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva para que se ponga en vigor sanciones en contra de colonos de Israel acusados de atacar a palestinos y a activistas de paz en el territorio ocupado de Cisjordania. Ya hay 4 israelíes a los cuales se le ha impuesto sanciones financieras y se le ha cancelado su visa para que no puedan entrar a territorio de los Estados Unidos. O sea, que han sido clasificados como personas non grata. Esto ocurre después que durante esta misma semana se haya llevado a cabo una reunión en Israel donde participaron miembros del gobierno de la extrema derecha con estos colonos que quieren arrebatarle las tierras a los palestinos en la zona de Cisjordania, donde en esa reunión, según se refleja en diferentes artículos periodísticos, estos israelíes, junto con estos oficiales de gobierno, se comprometieron a continuar expulsando a los palestinos de Cisjordania, incumpliendo con los acuerdos que se hicieron cuando se estableció el Estado de Israel. Esto puede ser un catalítico para que los palestinos que residen en Cisjordania se unan a Hamas, batallando en contra de los israelíes. Un artículo de prensa por US News alerta de un enorme peligro que se esparce por las redes sociales, donde, con el propósito de obtener miles o millones de seguidores, individuos extremistas y hasta gobiernos autoritarios, con la ayuda de imágenes falsas y de videos falsos creados por programas de computadoras e inteligencia artificial, están engañando a una enorme cantidad de personas que creen en toda la desinformación que están esparciendo estas entidades. Y esto está causando de que un segmento de la población mundial no crea en los hechos, no crea en las verdades, no crea en la verdad, sino que para ellos esta desinformación es la realidad. En otras palabras, la población de conspiralocos está creciendo aceleradamente. En este programa de noticias, yo les he mencionado a ustedes, creo que en varias ocasiones, que las mentiras atraen a cientos de miles de suscriptores, porque las mentiras que esparcen ciertos canales son las mentiras que satisfacen las expectativas de esas masas. Y este artículo presenta un ejemplo donde uno de estos influencers de mentiras y de desinformación cogió un video de un cortocircuito que causó una explosión en una estación de transformadores en el tope de una montaña, que causó un gran resplandor blanco en un país de Sudamérica, y después dijo que ese video mostraba el impacto de un rayo de energía disparado desde el espacio contra la montaña que causó el fatal incendio en una de las islas de Hawái. Y todos sus seguidores y sus nuevos seguidores creyeron el video falso presentado por este influencer. La habilidad que está creciendo de poder crear imágenes que se ven reales en computadora y de utilizar la inteligencia artificial para hacer hasta videos que parecen completamente reales. Cada día que pasa, va a ser más difícil saber y conocer cuál es la realidad de todas las falsedades que se presentan en las redes sociales, donde algunas de ellas hasta engañan a los medios noticiosos de más reputación. Y las estamos viendo cada vez más frecuentemente en la pantalla de los noticieros a través del planeta. La única solución que yo veo a este gran problema es que cada uno de nosotros debe tener una amistad de gran confianza en todo país
para crear una red de noticias o de verificadores de la realidad que puedan de alguna manera verificar si una información es correcta o un invento de un influencer o de un grupo malicioso o de un país que quiere crear desestabilización para así saber si algo es real o si es mentira. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.